Buen día a todos, bienvenidos. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy vamos a tener nuestra primera reunión de trabajo que se deriva de la suscripción del plan de acciones en Parlamento Abierto, que como todos sabemos suscribimos el pasado mes de noviembre en las instalaciones del Congreso, y entonces con la reunión del día de hoy vamos a dar inicio oficial a nuestros trabajos para la implementación de este plan de acciones que pues suscribimos en noviembre y en el que hemos estado trabajando desde el Info y de la mano con todos ustedes. En primer lugar quisiera darles la bienvenida por parte de la comisionada María del Carmen Nava-Polina, quien se incorporará en unos minutos, y comentarles que justamente la idea de esta reunión es que podamos revisar algunos documentos como los tenemos en el orden del día, en las carpetas que tienen enfrente a ustedes, para empezar a discutir y sobre todo retroalimentar de parte de cada uno de ustedes cómo serán los trabajos que vamos a llevar a cabo en esta implementación del plan de acciones. Para empezar, pues justamente estamos dando inicio. No, adelante, adelante. Bueno, entonces, no, al contrario. De hecho, les iba a pedir que cada uno de nosotros nos presentáramos. Yo soy Ecri Colmenares Parada, soy la directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación aquí en el Info, y la idea es que todos nos presentemos para que los que todavía no nos conozcamos sepamos quién es cada quien y sobre todo de qué institución vienen el día de hoy. Muchas gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos todos. María del Carmen Nava, comisionada de Transparencia. Encantada. Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Yo soy Héctor Rubio, soy coordinador de ponencia de la comisionada Mari Carmen Nava aquí en el Instituto de Transparencia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Alan Adame, coordinador de estrategia de la bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México y actualmente coordinador también de la agenda de Parlamento Abierto en la Junta de Coordinación Política encabezada por el diputado Mauricio Tabe. Muy buenos días a todos. Buenos días, mi nombre es Aurora Carreño Díaz, soy coordinadora técnica de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buen día, soy Ramiro Suárez, investigador del IMCO. Buenos días, mi nombre es Roberto Ávila, soy asesor de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México. Buenos días, David Martínez, jefe de la Unidad Departamental de Parlamento Abierto aquí en el Instituto de Transparencia. Muy buenos días, Paola Jazmín, y vengo en representación de la Asociación Civil Controla tu Gobierno. Muy buenos días, Israel Núñez Zavala, secretario técnico del Contralor Interno del Congreso de la Ciudad de México. Hola, buenos días, mi nombre es Jorge Real, soy el titular del área de Contraloría del Congreso de la Ciudad de México. Buenos días, Manuel Esparza, jefe de la Unidad Departamental de Gobierno Abierto aquí en el Instituto. Buen día, Julio César Fonseca Ortega, titular de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México, y bueno, en esta ocasión acudo en representación de la diputada Isabela, presidenta de la mesa, que se disculpa por cuestiones de agenda no estar el día de hoy aquí. Gracias. Muchas gracias por presentarse. Es que a veces esto me estorba un poco. Quisiera comentar, esta es la primera reunión que tenemos después de haber firmado el plan de acciones de Parlamento Abierto en el Congreso de la Ciudad, y hay distintos compromisos. Y lo que queremos presentarles, como se adelantó en los correos que ustedes recibieron, es poder tener una metodología acordada entre todas, porque al final de eso se trata estos espacios de apertura, que podamos validar y acordar la forma de trabajo, las rutas de hacia dónde llegamos, qué resultados queremos alcanzar, y en ese sentido, y trabajamos en una propuesta de orden del día,
para su revisión, y también les acercamos, les vamos a presentar, ECRI les va a detallar, en fin, el equipo de Estado Abierto, el Info, sobre cómo vemos la ruta de implementación de este plan de acción. Tiene una duración pues ya de unos meses, o sea, era de un año justo escasos, más bien pues se firmó hacia finales de noviembre, y la idea es poderlo cerrar con el año legislativo, de tal manera que poder tener pues metas concluidas, indicadores que nos puedan visibilizar hasta dónde pudimos llegar en este plan de acciones, y también que estos mismos indicadores de trabajo, los resultados que llevemos, sean visibilizados por cualquier persona que esté interesada en cómo trabajamos aquí en esta ruta de implementación. Les acercamos también les vamos a acercar un cronograma propuesto de actividades. Las rutas, más bien los compromisos, se derivan en guías para poder tener el lenguaje accesible, las facultades del Congreso, o sea, en general cómo funciona el Congreso y cómo podemos comunicar sobre todo a población adulta mayor, a personas adultas mayores, cómo funciona el Congreso, ¿no? En un lenguaje muy sencillo. ¿Y cuáles son los 5 elementos de apertura institucional? De tal manera que a través de las distintas casas de gestión, 66, que son bastantes en términos de poder tener una cobertura plural y completa de la Ciudad de México, estas guías, ¿no? También la idea es poder contar con talleres, bienvenido Manuel, contar con distintos talleres de acceso a la información, de tal manera que a través de las casas de gestión también podamos tener a las personas que están involucradas pues capacitadas, que estén que puedan ser reproductoras de acceso a la información, proporcionarla a las personas que se acerquen, de tal manera que nosotras seamos facilitadores de las necesidades que ustedes tengan a través de las casas de gestiones y de diputadas y diputados. En fin, ese es otro de los carriles. Otro de los compromisos que se firmaron en el plan de acciones fue trabajar sobre contrataciones, sobre licitaciones del Congreso. En fin, hay también otro compromiso en materia de participación y de difusión, de tal manera que lo que se les va a presentar el material vendría en 3 momentos, ¿no? Primero, pues si pueden revisar el orden del día y ponerla a consideración de ustedes y podamos hacer, digamos, un intercambio de propuestas o de retroalimentación y en dado caso hacer someter a votación. En el caso también se va a presentar una cédula de seguimiento de compromisos, de tal manera que, o sea, un modelo de cédula de seguimiento de compromisos que se van a derivar de los 5 que tenemos, pero digamos hablo de una cédula porque es un formato, ¿no? Que va a capturar los acuerdos que llegamos a tener en las mesas. Y sobre todo lo que buscan estas cédulas es tener una revisión inicial del diagnóstico de cómo nos encontramos en cada uno de los compromisos que tenemos en el plan de acciones. Y también viene acompañado una propuesta de lineamientos de trabajo, de metodología, de cómo vamos a implementar o cómo vemos que pudiéramos implementar el plan de acciones. Y también se alcanza un documento sobre decálogo de transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras en el Congreso, que se acercó por parte de la Junta de Coordinación Política. De tal manera que ustedes cuentan en sus respectivas carpetas con el material que estamos comentando. No sé si hasta aquí tuvieran, bueno, me faltaba algo muy importante, que es que las reuniones que tengamos en un futuro, también habrá una constancia documental, de tal manera que podamos incluso reproducir las prácticas acertadas o los retos que tengamos también de mejora,
y que pueda alcanzarse esta información de manera pública y visible, ¿no?, para todas y todos. Entonces, eso sería hasta aquí lo que les pudiera yo alcanzar, y ECRI pues llevará a cabo la conducción de la reunión. Entonces, y le daría previamente, si Manuel quisiera presentarse de IMCO, antes de darle la palabra a ECRI, que acabas de llegar. Por ahí hay un micrófono en la mitad. Gracias. Hola, buenos días a todos. Soy Manuel Guadarrama, vengo del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Pues muchas gracias por la invitación, Mari Carmen, y de parte de IMCO, pues encantados de participar en este ejercicio con el InfoDF y el Congreso de la Ciudad de México. No sé si todos tengan el antecedente, pero el IMCO junto con otras organizaciones hemos también durante ya varios años dado seguimiento al tema de Parlamento Abierto. Específicamente tenemos distintas métricas en la materia, un diagnóstico de Parlamento Abierto, y el IMCO también ha desarrollado un informe legislativo a nivel subnacional en donde se tocan distintos aspectos del Congreso. De forma particular nos enfocamos a el manejo de los recursos públicos por parte de los cuerpos legislativos, y pues de igual forma, justo se mencionaba, uno de los compromisos también está en materia de adquisiciones y de compras de parte del Congreso. Entonces, pues en eso también tenemos una ley modelo y criterios también, un estándar mínimo de contrataciones abiertas que creo que puede ser también implementado y de buen uso en materia legislativa y del Congreso. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y adelante, gracias. Pues encantada, adelante. Muchas gracias, bienvenido Manuel, muchas gracias Mari Carmen. Pues ahora procederíamos a ver la ruta de implementación del plan de acciones. Es una hojita en una letra muy pequeñita que tienen enfrente de ustedes, es una tabla de Excel. No sé si podamos hacer algo para que se pueda ajustar la pantalla del proyector. ¿Sí? Sí. No, pero es que sí. Bueno, si están de acuerdo, antes de pasar a la ruta de implementación, me salté a aprobar el orden del día, para que podamos dar inicio formal a nuestra reunión. Si están de acuerdo, sometemos a votación el orden del día. Los que estén de acuerdo, por favor, levanten la mano. ¿Todos a favor? Muchas gracias, aprobado. Pues creo que la pantalla no sé si Sonia, por favor, gracias. No sé si todos alcancen a leer la hoja que tenemos, pero se las platico de forma breve. Tendría que ser la otra parte, Manuel, donde están los… Básicamente, esto, como bien lo hemos comentado, es una propuesta de una ruta de implementación que llevaríamos a cabo para para justamente desarrollar los trabajos y compromisos que tenemos en el plan. Como bien sabemos, tenemos 5 compromisos en el plan que suscribimos en noviembre pasado, y esta ruta de implementación la hemos dividido en 4 fases. Como bien saben, el primer compromiso del plan es justamente la elaboración de guías para adultos mayores, y entonces aquí tenemos una serie de tareas que en su mayoría todas serán desarrolladas de este lado del Info, pero que obviamente llevaremos a cabo de la mano con ustedes, y presentaremos en su momento cuando tengamos las guías para sus comentarios y observaciones. La idea básicamente de la primera fase es la elaboración de las guías. Se van a hacer 5 guías que vienen contempladas en el plan de acciones. Aquí también en sus documentos tienen el plan de acciones que firmamos en noviembre, por si quieren recurrir a él.
Y una sexta guía que hemos añadido a esta primera fase es justamente sobre los procesos legislativos, y de esa forma desde el lado del Info presentar a través de unas guías cómo funciona el Congreso. La idea de estas guías es que estas guías se van a elaborar y se van a distribuir en las 66 casas de gestión, precisamente para que las personas adultas mayores que se acerquen a las casas de gestión tengan insumos y la información necesaria para cómo presentar una solicitud, qué hacer, en este caso cómo se puede hacer, si es en forma presencial, si es en forma electrónica, incluso también puede ser en forma telefónica, y todos los aspectos que se necesitan para una solicitud de información, así como un recurso en caso de que se le niegue la información, etcétera. La segunda fase es precisamente la sensibilización. Lo que buscamos desde el lado del Info es que podamos capacitar a las personas servidoras públicas que trabajan en las casas de gestión, a las 66 de las 66 casas, y así como aquellos asesores también que los diputados quieran mandar a estas capacitaciones. Vamos a hacer 3 generales, entonces la idea es que se puedan sumar a cualquiera de las 3 fechas que tenemos, precisamente para que sea una convocatoria abierta y quien no pueda asistir a la primera pueda asistir a la segunda, a la tercera, y esas serán ahora en marzo. Y si mal no recuerdo, la primera será el día 23 de marzo. Entiendo que en esta nos va a acompañar Controla tu Gobierno para dar la primera capacitación. Muchas gracias. Y la segunda el 27 y la tercera el 30 de marzo. De hecho, como vienen las rutas, se alcanzan a ver, el día de mañana saldrán las convocatorias para precisamente poder socializar estas actividades que llevaremos de sensibilización y talleres. Una tercera fase será el tablero de control, cédulas y acuerdos, donde precisamente empezaremos a llenar las cédulas que en unos minutos vamos a presentar, y donde veremos las reuniones de avance de lo que estamos acordando y lo que tenemos que hacer a lo largo de los compromisos que tenemos pendiente para los próximos meses. Y finalmente, la última fase es el cierre y resultados, donde se entregarán todos los resultados, que es la última cédula, y el semáforo final, así como una reunión de cierre, evaluación y lecciones aprendidas, y al final de agosto, bueno, para el 19 de agosto tenemos pensado que sea la presentación final de resultados, precisamente porque el 30 de agosto cerraría entonces este año legislativo. No sé si alguien tenga alguna duda. En el tablero también tenemos pues el estado, cuántos días tenemos para cada actividad, y lo que dice S1, S2 son semanas. Entonces tenemos en principio contemplado que todo este proyecto de implementación durará unas 26 semanas. Les pediría de favor que se ubiquen en el tablero si alcanzan a ver, y si por algún error omitimos agregarlos en alguna de las actividades en las que ustedes participarían o estarían de corresponsables, por favor que nos los hagan saber para incluirlos. La verdad es que esto, como les comentamos, es una propuesta inicial y la idea es precisamente que la podamos retroalimentar con ustedes. Sí, Alan, adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Miren, me gustaría hacer nada más algunas precisiones sobre lo que nos comentaba ECRI el día de hoy. Primero, bueno, señalar que esta ruta de instrumentación del plan es un documento que está en construcción y que por supuesto está abierto a las recomendaciones, sugerencias de todos ustedes. Segundo, en términos del proceso que va a seguir dentro del Congreso, bueno, esta ruta tendrá que ser sometida obviamente a consideración de la Junta de Coordinación y se tendrá que aprobar internamente, ¿no? Incluso también con la posibilidad de enriquecerse. Específicamente el tema de poder llevar esta capacitación a los módulos previa a la elaboración de estos pues contenidos, específicamente las guías, pasa también por un acuerdo de la Junta en coordinación con el comité de pues los módulos de atención ciudadana del Congreso. Para eso, bueno, pues la finalidad es poder tener
ya pues un avance importante en las guías, en la elaboración de las guías, que de entrada son 5, no sé si eso lo mencionaste, que la verdad son 5 más la del Congreso, ¿no? Que esa última guía, específicamente la del Congreso, creo que tiene como todas, tiene una gran valía, pero tiene la peculiaridad de que la finalidad será poder transmitirle de manera muy clara, sencilla al ciudadano qué hace el Congreso, qué información puede pedirle al Congreso y cuál es el alcance que pudiera tener su participación e involucramiento en las tareas del Congreso. Esa fue una petición del diputado Mauricio Tabe, el poder generar este contenido y también claramente poderlo incluir dentro del esquema de capacitación. La verdad les agradecemos mucho que nos ya establezcan por lo menos estas líneas de fechas, que es muy importante poder ya visualizar que tendríamos ya prácticamente estas 2 semanas para hacer el trabajo interno en la Junta de Coordinación Política para los acuerdos y poder echar a andar ya la capacitación. Y también es una buena noticia que nos compartan que pues prácticamente esta semana, me parece, si no me equivoco, tendríamos ya prácticamente las guías. O la semana que viene, no sé si ahí nos puedas aclarar, mi querida Ecri. Pero bueno, a final de cuentas, pues ese es el comentario, decirles que estamos en un proceso de enriquecimiento, que por supuesto lo que ustedes nos aporten pues será de mucho valor, y por otro, que es un proceso que pasa necesariamente por la aprobación de la Junta de Coordinación. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahorita le doy el micrófono. Nada más para comentar algo, finalmente sí, qué bueno que hace referencia a los procesos internos que van a llevar justo en el Congreso, en los distintos órganos, es muy oportuno. Y también comentar que la propuesta de guías, o sea, nosotros damos, digamos, un primer saque, pero justo estas mesas es para retroalimentación. O sea, nosotros de ninguna manera podemos decir, aquí el Info dijo que estas son las guías, ¿no? O sea, para eso justo nos acompañan y estamos en esta co-creación con sociedad civil también. Entonces, incluso, digo, este detalle lo advertirá, o sea, se advertirá en el transcurso de los intercambios, pero sí, la idea es tener estos momentos de retroalimentación y que incluso dentro de las organizaciones puedan pues regresar a rebotar, retroalimentar y entonces ya tomar decisiones. O sea, este proceso que refieres al interior del Congreso también se dará pues en los distintos momentos de quienes estamos involucrados en el plan de acciones. Sí, muchas gracias Alan. Efectivamente, lo que buscamos es compartirles con ustedes, y estás en lo cierto Alan respecto de la fecha, la idea es que fuese a finales de esta semana, el 13 de marzo, compartir los contenidos de la guía, los contenidos que nosotros estamos proponiendo precisamente para que ustedes retroalimenten y nos den sus aportes sobre las guías que se elaborarían. De ninguna manera son las guías definitivas, ni siquiera es la guía como tal, por eso vienen negritas en algún lugar que no se ve mucho, la palabra contenidos. Lo que vamos a socializar es cuál es la propuesta de contenidos que llevarían las guías y no se estaría todavía haciendo una guía ni medianamente definitiva. De hecho, aquí dice también que se les enviará a ustedes para comentarios precisamente a todos los presentes el 13 de marzo. Entonces, por supuesto que esa es la idea, que ustedes nos ayuden a enriquecer estos comentarios, con estos comentarios las guías y en ese sentido también, sobre todo la del Congreso, Alan, pues es muy importante que ustedes pues de alguna manera lleven la batuta justamente en esa parte, ¿no? No sé si tengan algún otro comentario. ¿Tú querías, Julio César? Sí. Bueno, tengo algunas consideraciones. Una de ellas es exactamente en la primera fase, en el sentido de las fechas que se señalan acá, que señala desde 28 de febrero al 9 de marzo como elaboración justamente del contenido. Sin embargo, como respuesta del Congreso, que bueno, señala como una de las etapas de esta fase, del 28 de febrero al 6 de marzo, periodo pues, que ya concluyó. Y adicionalmente señala como institución responsable la Dirección de Estado Abierto, entiendo. Sí, pero y la respuesta del Congreso y las OSC es justamente sobre los compromisos en los que vamos a trabajar. Por ejemplo, el Congreso ya envió el decálogo de adquisiciones, o sea, ya el INCO nos dijo que iba a trabajar, ya el INCO de hecho hizo unas observaciones sobre el decálogo, justamente sobre los compromisos que ya pactamos, pero no es sobre el contenido de las guías.
Bueno, es que la redacción pareciera un poco confusa y por otra parte, pues obviamente dar seguimiento a lo considerado aquí por parte de la representación de la Junta de Coordinación Política. Yo creo pertinente poder convocar también al Comité de Atención y Quejas y Denuncias y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad, toda vez que tiene injerencia plena en la implementación en los 66 módulos de las y los legisladores, y pues toda vez que este acompañamiento institucional desde luego debe estar encaminado con los esfuerzos que desde este comité pues pudiera llevar a cabo el diputado Mirón como presidente de este comité, y bueno, también en el sentido de que pues a la mesa directiva junto a la Junta de Coordinación Política pues se haga de manera conjunta, ¿no?, el acompañamiento, porque entiendo que ha habido más interlocución con la Junta, y poder también involucrar a la presidencia de la mesa directiva de mayor manera, toda vez que también la presidenta es la presidenta del Comité de Transparencia del Congreso, ¿no? Entonces a lo mejor estos esfuerzos hacerlos de manera conjunta para que haya también la intervención de ambos órganos de gobierno del Congreso, toda vez que pues obviamente habrá un acuerdo de la Junta, pero también en algún momento incluso pues pudiera tener injerencia el Pleno del mismo Congreso. Gracias. Sí, muchas gracias por las observaciones. La idea es justo eso, o sea, tener un primer saque de acercamiento con todas y todos, porque también estamos ciertas que dentro del Congreso mismo pues tienen toda una pluralidad. De hecho, también me parece que hay una comisión de módulos de atención, ¿no? Adicional. Es comité. Ok. Sí, digamos, estas rutas, o sea, dentro del Congreso, digamos, ustedes, o sea, son los mejores que podrán decir cómo implementarlo, pero insisto, o sea, aquí la idea era sentarnos a la mesa y ver cómo sí pueden suceder las cosas, sobre todo que tenemos poco tiempo, ¿no? Y claro, pues ustedes también tienen muchísimo trabajo en el Congreso, las organizaciones ni se diga, y nosotros en el Info igual. Entonces, y también tomar decisiones o buscar la toma de decisiones de manera más eficiente, ¿no? De poder avanzar. O sea, aquí esta parte de sensibilización a través de talleres, o sea, son asesorías de presentarles cómo pueden facilitar la información a cualquier persona que se acerca a los módulos de gestión, de tal manera que tampoco es como inventar un hilo negro, sino más bien ponernos nosotros como Info a su disposición de ayudar a contribuir a la formación de facilitadoras, personas facilitadores de la información. Entonces, de tal manera que a mí me gustaría hacer énfasis en vayamos como de lo más sencillo a lo más complejo en la toma de decisiones. Hay cosas que quizá ya están los recursos instalados, la disposición, y solamente es justo hacer este ejercicio de comunicación y de articulación entre nosotras, ¿no? Y entre nosotros. Entonces, digo, sería más como en ese llamado de poder ver cómo sí sucedan las cosas e ir de lo más sencillo a lo más complejo, de tal manera que en la medida de que podamos cada una socializar lo propio de este trabajo, de cómo nos hacemos cargo de esto que ya firmamos, y sacarlo adelante, ¿no? Entonces, esta parte de adecuación de fechas, incluso me gustaría mucho comentar que en el caso de las guías, por ejemplo, y aquí hago el comentario por lo que referías, Julio César, el caso de las guías lo hemos comentado incluso con actores más allá de esta mesa. Por ejemplo, lo hemos comentado con Derechos Humanos, lo hemos comentado con COPRED, las constituyentes también feministas, de tal manera que hay actores que están involucradas o que quieren participar en cómo generar estas guías de manera pues más sencilla, en beneficio pues sobre todo para fortalecer la vinculación que pueda generar el Congreso con la población. De tal manera que esa parte también me interesaba resaltarlo, porque no solo ha habido trabajo, por supuesto, con la Junta, incluso con ustedes como unidad de transparencia en otro carril,
en fin, de la parte de sensibilización de apertura. Y por supuesto que lo que queremos es sumar más, ¿no? O sea, si la mesa directiva quiere tener una presencia activa, nosotros seremos las más felices, ¿no? Incluso pues cualquier persona del Congreso y cualquier área, ¿no? Pero de tal manera que sí podamos tener un calendario, una priorización de actividades para que podamos avanzar, porque si no, pues también ahí va a estar un poco complejo. Muchas gracias. Sí, Perdón que interrumpa. Julio, lo que tú mencionabas es totalmente cierto y de hecho es trascendental el que se puedan involucrar pues las áreas que también serán ejecutoras, ¿no? Mencionarte ahí al respecto que bueno, esta reunión tiene como finalidad el poder aterrizar ciertos temas que aún están un poco ambiguos, como es poder tener sobre todo la evaluación del decálogo para el tema de adquisiciones, pero si se percatan un poco por la ruta que nos plantea ECRI y la comisionada, pues estamos en una fase todavía de elaboración de los contenidos. El diputado Tavi ya tuvo un acercamiento con el presidente del comité para externarle el tema de que bueno, es uno de los compromisos que se firmó en el plan de acciones y la finalidad obviamente es que esté enterado e involucrado en el proceso. La intención es poder presentarle ya el proyecto una vez que estén los contenidos listos, como es el caso de las guías. Hasta el momento, bueno, están en esa fase. Yo creo que por lo que nos comenta la comisionada Yecri, pues estarán prácticamente listos para la semana que viene y entonces ahora sí ya poder aterrizar cuál será el proceso para la implementación en los módulos. Y pues estamos en esta fase exploratoria, ¿no? Por supuesto que es de mucha relevancia el que participen tanto la presidencia como es el caso del presidente del comité, pero estamos en esta fase apenas exploratoria, entonces creo que valdría la pena madurar un poquito más los contenidos para entonces ya ahora sí presentarles el producto más elaborado y que pues lo echemos a andar adecuadamente, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Efectivamente, esta es nuestra primera reunión de trabajo. Justamente esa es la idea, que podamos aquí presentar una propuesta en la que esperamos que todos se involucren y por supuesto acerquen sus sugerencias y comentarios. Y en ese sentido, tanto la Jucopo como la presidenta fueron convocados y pues nada, si creen que nos faltó alguien, con mucho gusto para la próxima sumamos a todos los actores. La idea es que esto sea lo más plural, pero sobre todo que enriquezca la discusión lo más posible, ¿no? Me gustaría también hacer una aclaración respecto de las guías y los talleres. Ambas cosas obedecen a distintos compromisos que vienen en el plan de acciones. El compromiso número 1 del plan de acciones efectivamente refiere a las guías, pero el compromiso 3 habla de los talleres, entonces no necesariamente van de la mano, aunque obviamente todas están enfocadas a que esta información sea en beneficio de las personas que se acercan a las casas de gestión. Y en ese sentido también parte del compromiso 2 lo tratamos de integrar en la sexta guía, en esta parte de socializar las tareas del Congreso. Ahí también el Congreso tiene un espacio para proponer acciones adicionales y eso es importante también que lo notemos en estas reuniones de trabajo, que efectivamente en estos compromisos que vienen en el plan podamos cada actor proponer acciones que justamente den cumplimiento a esos compromisos que inicialmente queremos ver atendidos, ¿no? Yo no sé si les parezca que uno de los primeros acuerdos de esta reunión sea poner una fecha para recibir comentarios por parte de todos los presentes sobre el plan de implementación. Y en ese sentido les demos tiempo para que lo revisen, lo enriquezcan desde cada trinchera como lo vean de la mejor manera reflejado y entonces nos acerquen comentarios. No sé si estamos en capacidad ahora de proponer una fecha nada más para comentar sobre el plan de acciones, para la implementación más bien, sobre este documentito que acabamos de revisar y podamos avanzar con el orden del día. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Entonces, ¿les parece este viernes o el lunes? No sé. Bueno, el lunes no es feriado, sí. ¿Es muy pronto, Alan, el viernes? ¿Por qué no, les propondría el próximo miércoles? O sea, de hoy en 8.
Bueno, pongamos como fecha tope el miércoles, pero aquellas personas que estén en capacidad de acercarnos esta semana sería ideal, sobre todo para poder ir integrando todos los comentarios de forma progresiva, ¿no? ¿Les parece? Y que nos los hagan llegar por correo, al mismo correo desde donde les hicimos llegar la convocatoria. De todas maneras, igual lo que vamos a hacer es acercarles una minuta de esta reunión. Por allí está circulando una lista de asistentes, los que no hayan firmado, por favor que lo hagan para que nos compartan su correo y entonces les podamos acercar la minuta y a ese mismo correo puedan hacer llegar las observaciones. Entonces, si estamos todos de acuerdo, pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Nada más comentar que por acá nos acompaña Andrés, que es el secretario ejecutivo del Info. Buenos días, Andrés. No sé si quieras saludar, decir algo, ¿no? A ver. Buenos días a todas y todos. Sí, el tema de Parlamento Abierto es un tema que viene trabajándose, entiendo, desde el año pasado, deriva de la firma del convenio de colaboración con el Congreso de la Ciudad. Agradecemos muchísimo la participación de la Comisión María del Carmen Nava Polina, el impulso que le está dando este tipo de acciones. Y bueno, desde la Secretaría Ejecutiva y Presidencia, siéntanse bienvenidos y acompañados en todo este proceso, ¿no? Bienvenido, secretario, muchas gracias. Entonces, para seguir con el orden del día y sobre todo poder desahogar nuestra agenda el día de hoy, me gustaría presentarles unas cédulas de seguimiento. Nuevamente es una propuesta que estamos haciendo desde este lado con la idea de que todos los participantes podamos retroalimentarlas. Tenemos la propuesta de 5 cédulas. Básicamente estas cédulas lo que persiguen es reflejar los compromisos que se ven reflejados en el plan de acciones, es recoger esos compromisos, vaciarlos aquí y que cada uno de estos compromisos tenga una cédula. Por eso en los documentos que les entregamos tienen 5 cédulas. Y la idea es que hay información que ya viene de forma inicial propuesta por nosotros y hay otra información que de hecho dejamos en blanco porque le tocaría en su caso al Congreso y a cualquier otro actor corresponsable del compromiso también hacer el llenado de esta información. En ese sentido quisiera invitar a José Hernández, que es asesor de la comisionada Nava y experto en cédulas, para que por favor nos dé una breve y sencilla explicación. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas, a todos, gracias por estar aquí con nosotros y pues estamos todos muy entusiasmados de poder acompañar este proceso de apertura y en tanto que ejercicio de apertura, parte de la interpretación que se hace de cada uno de estos compromisos en algún momento debe quedar plasmada para que a todas las partes participantes nos quede muy claro qué es lo que estamos comprometiendo, cómo vamos a desarrollarlo, cómo se va a ver a mitad del camino y cómo esperamos que concluya. Estas 3 sencillos elementos son los que queremos ver reflejados en un documento que puede parecer un poco engorroso al principio, pero nos va a ayudar muchísimo a transitar el proceso de su implementación. De manera que a la mitad del camino, cuando veamos cómo vamos en el proceso de implementación de cada uno de estos 6 compromisos, podamos identificar cómo es que nos lo habíamos imaginado originalmente, qué proceso de identificación de obstáculos vamos encontrando, qué vamos aprendiendo en el camino y al final, cuando veamos hasta dónde llegamos, podamos aprender de esta ruta y con ello nutrir un nuevo proceso eventual hacia futuro. Entonces, el propósito de estas cédulas para cada uno de los compromisos es ese, identificar con claridad para que todas las partes participantes tengamos con mucho detalle cuáles son los elementos a los que nos estamos comprometiendo, qué hace cada quien, en qué momento lo vamos a ver reflejado y cómo se va a ver, de manera que podamos ir acompañando adecuadamente este proceso. Entonces, la cédula, digámoslo así, tiene 3 partes. Ahorita nos vamos a ocupar solo de la primera, pero es importante que conozcamos el camino completo. La primera es la que va a reflejar justo el compromiso al que llegan cada una de las partes. El Congreso por una parte, con los distintos actores institucionales que ahí conviven, las organizaciones que nos acompañan para dar
enriquecimiento, con su experiencia y acompañar el proceso para identificar cómo se va realizando y bueno, distintas instituciones que estaremos colaborando en el desarrollo y facilitación del proceso. La primera parte de la cédula es una carátula que identifica el compromiso. En este se identifican a quién va dirigido, qué sector de la población dentro de ese grupo amplio de la población es el que se estaría beneficiando de la realización del compromiso, la identificación numérica de este compromiso, que corresponde básicamente, son 6, entonces este es un compromiso de Parlamento Abierto, el que tenemos en pantalla es el primero, exactamente me corrigen aquí, son 5 los que tenemos ahorita comprometidos, y en la primera parte, insisto, se señala también con muchísima claridad quién es el actor público institucional encargado de llevar a cabo el compromiso, qué otro actor público institucional o de la sociedad civil acompaña como corresponsable el mismo compromiso y qué otros actores intervienen en el proceso, a lo mejor no con una participación prioritaria, pero sí acompañando, enriqueciendo con su experiencia el desarrollo de la actividad. A continuación vamos a identificar la alineación de este compromiso a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 aprobado por Naciones Unidas. Ahí identificamos el objetivo general y tratamos de identificar la meta específica que se vería beneficiada de realizarse este compromiso. Más adelante, para evidenciar también la alineación en términos de derechos humanos, estamos identificando el objetivo general del programa de la Ciudad de México en materia de derechos humanos al que aportaría o estaría alineándose este compromiso. Todos estos elementos ya van a venir precapturados en la cédula que ustedes tienen a su alcance y pues son la información básica de identificación de cada uno de los 5 compromisos. A continuación viene la definición de los compromisos que estamos proponiendo. Por supuesto, estos elementos están dispuestos para su enriquecimiento, para su ajuste, para que se cambie incluso por completo si es necesario. Aquí se señala en esta primera sección qué es lo que se busca realizar, la propuesta de qué es el problema, cuál es el problema que se busca atender con este compromiso, cuál es la meta con la que se estaría concluyendo la realización de este compromiso y bueno, lo que ya se había identificado previamente, quién lo va a realizar, cómo lo van a acompañar, ¿no? La siguiente parte que está en blanco en este momento porque es el resultado de la discusión que se va a abrir en la mesa, es justamente cómo se va a realizar este compromiso. ¿En dónde se va a realizar? Es decir, aquellos compromisos que tengan una localización geográfica que no abarque el universo de la ciudad, pues aquí se identificará. Más adelante, ¿cuáles son las etapas con las que este compromiso se va a desarrollar y a quién le toca hacer cada una de ellas? ¿Cuál es el resultado que se espera ver de cada una de estas etapas? Y las fechas en las que podríamos ver el corte, un avance y la conclusión de este compromiso, ¿no? Finalmente, ¿dónde estaríamos nosotros observando, documentándose el registro de la realización de este compromiso, de su avance? Y cualquier observación que haya lugar, ¿no? Para clarificar algunos de los elementos que pudieran prestarse a confusión. Entonces, el propósito de la reunión es tratar de identificar cuáles son los elementos que estaríamos plasmando en este segmento. Aquí el espacio de la cédula es muy reducido, pero se realizará a través de un formulario electrónico en el que hay espacio suficiente. Y únicamente esta es la sección que estaríamos buscando completar en este momento. Las otras 2 secciones es importante que se conozcan, pero no se les va a dar seguimiento ahora, sino son el corte de evaluación que se daría a la mitad del camino y el corte de evaluación con el que estaríamos concluyendo el compromiso. En cada uno de estos cortes lo que se busca es identificar cuándo se iba a hacer esta primera verificación de cómo vamos, cuál es el estatus del compromiso en términos de cómo se había señalado inicialmente, qué porcentaje de avance llevaríamos, es por supuesto una estimación, y cualquier observación que resulte pertinente. Y lo mismo al final del camino, para saber si efectivamente pudimos alcanzar el compromiso como nos lo habíamos imaginado. Finalmente, la tercera etapa es una evaluación de lo que aprendimos en esta ruta, ¿no? Así podemos llegar más abajo, y ahí buscamos identificar qué se logró, qué problemas se enfrentaron al instrumentar este compromiso, qué aprendizajes obtuvimos, qué deberíamos ajustar para que este proceso fuera todavía más fácil en una siguiente eventual ciclo, y bueno, los datos básicos de quienes están participando en este proceso. Esto es fundamentalmente lo que tiene la cédula
Insisto, lo que se va a llenar en este momento es solamente la primera parte, que es justamente el resultado de la conversación que haya en esta mesa. Eso sería todo. Muchas gracias, José. La verdad es que José sobre todo hizo un gran esfuerzo en la elaboración de estas guías, porque lo que buscamos con ellas es que justamente podamos reflejar cada uno de los compromisos, las acciones, de una forma muy puntual y detallada. Y yo creo que en este caso es muchísima información la que le estamos compartiendo el día de hoy, ya lo sé, y además son 5 guías, no sé si lograron identificar justamente en el ID del compromiso, dice PA/01, 02, 03, por eso son 5, pero cada una obedece a los 5 compromisos. Entonces, quizás en este mismo orden de ideas, Alan y los demás, para que también podamos recibir comentarios, pongamos la misma fecha del próximo miércoles o antes para quienes estén listos y puedan hacer comentarios también sobre las guías. Yo creo que aplicaría lo mismo para los lineamientos que estamos, de las cédulas, perdóname. Gracias, Manuel. De las cédulas, y podría aplicar lo mismo para los lineamientos de trabajo que estamos anexando en la carpeta. De todas maneras, les vamos a compartir toda la información digital por correo. Entonces, si están de acuerdo, haríamos lo mismo con cada uno de estos puntos para que podamos avanzar y sobre todo darles tiempo a ustedes de poder analizar la información de forma pues más pausada, y en caso de que necesiten alguna aclaración, pues de entrada les decimos que estaremos disponibles todo el tiempo para cualquier duda adicional que tengan en los próximos días y que pueda permitir un avance en estos comentarios. Mari Carmen, ¿querías comentar algo así? Muchas gracias, sí. Quería hacer énfasis en esta cédula de compromisos y pedirle a Héctor que en 2 minutos resuma por qué llegamos a esta cédula. Y después me gustaría comentar que la idea es, insisto, o sea, poder activar este tipo de mesas, poder tener el tiempo necesario para que pudiéramos exponer lo que observen, lo que queramos que lo que busquen que incorporemos incluso en las propias dinámicas de las mesas, y sobre todo porque este ejercicio de implementación no es un camino que ya esté andado, o sea, lo estamos realizando y cada ejercicio es muy distinto, pues por el tipo de compromisos, por los actores que estamos involucrados, en fin, por los alcances que queremos o que podamos darle a los mismos compromisos en el momento en que lo estemos implementando. Entonces, me gustaría mucho dar ese contexto, porque tampoco es que en México ni en el mundo haya muchos planes de acciones de Parlamento abierto. Entonces, creo que lo atractivo de lo que estamos trabajando aquí es justo que podamos ser muy innovadoras, para que incluso podamos ser un referente de buenas prácticas y llegamos sobre todo pues a resultados muy alcanzados, muy concretos, muy medibles y muy públicos. La idea es, insisto, o sea, que estos planes de acciones puedan llegar a fortalecer la calidad de la representación legislativa y la articulación con las personas. Entonces, nada más para que tengamos como ese referente siempre, ¿no? Entonces, y termino comentando que a las 11 tenemos pleno del Info, pero ustedes por supuesto, digo, siéntense como en casa, lo están, ¿no? Yo podré salir, pero la mesa sigue, en fin, hasta donde ustedes determinen, ¿no? Entonces, me gustaría, Héctor, si pudieras comentar breve las características de cómo llegamos a esta cédula, justo para el contexto respecto a los ejercicios de OGP, de la Alianza por el Gobierno Abierto. Te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Y justamente, ¿cómo hay que abordar estos instrumentos que nos acaba de presentar José? Al final, de lo que darán cuenta estos instrumentos es, por un lado, de compromisos ambiciosos, de compromisos retadores, en donde lo que hay es la confianza que se logre construir entre las partes que están aquí a la mesa.
¿no? Quienes están aquí lo están haciendo de manera voluntaria, están haciéndolo de manera en donde justamente se están proponiendo innovar en aspectos muy específicos, muy puntuales, pero que son de gran relevancia. Eso es lo que está detrás de cada uno de los 5 compromisos. Y lo que reflejarán estas cédulas es justamente el avance de esos compromisos, los atributos con los que esos compromisos finalmente se logren aterrizar y al final, una vez que lo llenemos, ¿cuál es el cambio que hubo? ¿Cómo estaban estos 5 aspectos que están detrás de los compromisos antes de estas interacciones que tengamos entre todas y todos quienes estamos a la mesa? ¿Y cómo se ven esos temas, cómo se ven esos aspectos después de que trabajamos por este periodo de tiempo que se propone? Quizá lo más difícil o algo de lo más difícil que hay en torno a esta mesa es la confianza y es la construcción de esa confianza. Entonces, justo en términos de esta es una primer propuesta a retroalimentar por todos quienes estamos aquí y por otro lado, cada una y cada uno de nosotros sabemos quizá quién es el área, quién es el actor, quién es la persona más idónea para dar cuenta de alguno de estos temas. Y creo que de eso se trata finalmente y eso reflejarán estas cédulas. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que acompañan cada uno de los compromisos? Pues se trata de que pongamos a disposición de estos compromisos y a disposición de esta mesa la experiencia, los conocimientos, la voluntad, la disposición y al final de cuentas la apertura para hacer esa diferencia que refiere la comisionada Nava. Muchas gracias. Un poco en seguimiento a lo que comentaba Mari Carmen, yo creo que sí, todos los que estamos en esta mesa tenemos una gran oportunidad de hacer algo novedoso, específicamente el Congreso de la Ciudad de México tiene una gran oportunidad de abrir espacios, de abrir oportunidades para todas las personas que desde afuera del Congreso piden esta transparencia y yo creo que estamos entonces en el camino correcto. La verdad es que justamente adultos mayores es un eje que es muy importante en la Ciudad de México y la verdad es que dentro de este plan tenemos compromisos muy claros que nos van a ayudar justamente a atender esa necesidad. Y precisamente la idea es que retroalimentemos, comentemos toda la información que sea necesaria, efectivamente es solo una propuesta y la idea es que como lo estamos proponiendo también en los lineamientos de trabajo, todas las decisiones se tomen por consenso y así será. Entonces, sí están de acuerdo. Entonces, en ese sentido, me gustaría para adelantar y en especial porque el pleno va a ser a las 11, aunque podemos quedarnos más tiempo, que pasáramos al tema ya de el análisis y discusión del documento decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras en el Congreso de la Ciudad de México, en el entendido de que efectivamente la propuesta de alineamientos de trabajo también sería un documento que ustedes revisarían en los próximos días y que nos compartirían sus observaciones en caso que las haya antes del miércoles de la próxima semana. Finalmente, para esta presentación del decálogo, dado que fue una propuesta del Congreso y nos acercaron en ese sentido un documento inicial que entiendo sobre el cual ya el IMCO también hizo algunas observaciones, quisiera cederle el uso de la palabra a Alan Adame para que nos comente sobre el mismo. Gracias. Gracias. Pues este decálogo se desprende de uno de los compromisos claramente suscritos en el plan de acciones y tiene que ver con el transparentar completamente los procesos de adjudicaciones y arrendamientos al interior del Congreso. Como saben, bueno, el Congreso ha avanzado en esta agenda de transparentar su trabajo, pero ha sido un punto crucial el poder generar apertura, sobre todo en materia de presupuesto, de ejercicio del gasto y esta agenda sobre todo vinculada a temas financieros, que particularmente genera mucho interés en la ciudadanía. Esta propuesta, este documento, se elaboró y les agradezco de verdad de todo corazón a las valiosísimas aportaciones de la Contraloría Interna y de la Oficialía Mayor que nos ayudaron a enriquecerlo
Y es un documento que pues posiblemente ya nos comentarán aquí pues las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas, pero es un documento que posiblemente tenga algunas deficiencias y sobre todo que requiere ser precisado, pero que pretende darle cuerpo un poco a la propuesta. Tiene varios apartados, de entrada uno de antecedentes, un diagnóstico muy elemental de la situación del Congreso, tiene una exposición sobre el mecanismo específico que se pretende adoptar, que es la licitación pública con subasta inversa electrónica, establece cuál es la experiencia en México de este mecanismo, que sin lugar a dudas, bueno, para el Congreso sería también una medida hasta cierto punto innovadora, porque no se ha desarrollado. Se establece también cuál será el objetivo de este decálogo y lo más importante, los lineamientos generales y las acciones específicas que se desprenden de este decálogo. Si les parece, me gustaría detallarles cuáles son esas 10 acciones específicas. Primero, tiene que ver con el cumplimiento del 100% de las obligaciones de ley en la materia, que pues algunas sí se han cumplido y otras están en proceso. Tiene que ver con la publicación del programa anual de adquisiciones, pero la máxima publicidad que se pueda dar a estos documentos, ese es el tema. Segundo, tiene que ver con el calendario, con la publicación del calendario, así como los montos de actuación para las adquisiciones de bienes y servicios y la actualización de los manuales de políticas y procedimientos que pues creo que está pendiente. El segundo punto tiene que ver con publicar el inicio de los procesos de adquisiciones y arrendamientos con al menos un mes de anticipación. Tercero, que las bases de licitación sean gratuitas. Este es uno de los puntos creo que más polémicos, a pesar de que pareciera que es una de las acciones exitosas o que más se están impulsando hoy en día, también tiene una implicación y es el tema de la seriedad y el compromiso con el que los participantes toman los procesos. Tiene esta implicación que ojalá lo podamos platicar. Cuarto, la apertura de un proceso de deliberación sobre las bases y convocatoria para adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios y obra pública. Este punto particularmente tiene la lógica de abrir el proceso de deliberación a la sociedad civil también para que opinen sobre el sentido que van a tomar estas bases y el alcance que tengan. 5. Poder incorporar la obligatoriedad de un plazo mínimo de 10 días para el ingreso de documentación y propuestas técnicas y económicas. Hoy en día creo que la experiencia ha sido pues de menos de una semana. Por las fechas que se establecen son prácticamente 4 días promedio. Entonces pues la intención sería poder extender el plazo para que pues los interesados pues tengan mayor posibilidad de análisis. 6. La transmisión en línea de la totalidad de las sesiones del Comité de Adquisiciones, eso hoy no ocurre, creo que sería una de las prioridades de este decálogo. 7. La implementación obligatoria del mecanismo de licitación con subasta inversa electrónica, también es uno de los temas polémicos porque también tiene otras implicaciones. El punto número 8, que es el uso excepcional del mecanismo de adjudicación directa, que cuando esto ocurra sea por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. La verdad es que también la experiencia reciente nos indica que hay un porcentaje alto de contratos que se asignan por adjudicación directa y pues más bien habría que orientar que la decisión sea pues de índole excepcional. El número 9 tiene que ver con la máxima difusión del fallo de adjudicación así como de los contratos y su ejecución. Esto porque también es muy complicado que un ciudadano pueda pues acceder a esta información el día de hoy. Y el punto número 10 es la puesta en marcha de un sistema de control de gestión digital que tampoco se cuenta el día de hoy en el Congreso con un mecanismo digital concentrador de toda la información. En este sentido y en este último punto les quiero compartir que estamos también generando un acercamiento con el Congreso de Guanajuato, que ha desarrollado un sistema muy interesante y que bueno pues también están, por lo menos han manifestado su disposición de contribuir con el Congreso de la ciudad para compartirnos esa experiencia exitosa. Son los puntos del documento y si les parece le dejo el micrófono a Ekri para que nos ayude a guiar un poquito la discusión y el análisis. Muchas gracias, Alan.
No sé si quizás valdrá la pena darle la palabra a Manuel para que también nos comente sobre las observaciones que tuvo a bien compartirnos sobre el documento que acaba de presentar Alan, y entonces abrimos el uso de la voz para todos los que quieran hacer algún comentario al respecto. Adelante, Manuel, gracias. Gracias, Egri. Pues sí, en efecto vemos que, digamos, marcaría un avance importante tener este tipo de medidas y de acciones en materia de contratación de los congresos. Yo añadiría que además del decálogo, creo que se podrían alinear justamente algunos principios de contratación abierta que, digamos, en algunos coinciden, inclusive están aquí mencionados, con los principios de contratación y de gestión de recursos públicos de la Constitución, el 134, pero que hay otros de contratación abierto mucho más específicos. Menciono rápido algunos temas. El tema de competencia económica es importante en materia de contrataciones abiertas. Transparencia y publicidad está, creo, bastante cubierto. Tema de rendición de cuentas, de igualdad de condiciones y circunstancias, eliminación de asimetrías. Justo que tenía que ver con esto que mencionabas de la gratuidad de las convocatorias. Nosotros no vemos ningún impedimento en esta materia, por el contrario, creemos que es una buena práctica y que existen precisamente medidas de control para, digamos, esto ayudaría a nivelar la participación de todos, no excluir con una primera barrera en términos de no acceder a la convocatoria, pero posteriormente pues se puede tener siempre una disposición de una garantía de seriedad en donde pues esto ya limite cuáles son las postulaciones que realmente valen la pena o pueden cumplir con la contratación requerida. El tema de eficacia y eficiencia, pues creo que también está bastante ya contemplado aquí en el decálogo. El tema de imparcialidad y de gestión de riesgos, creo que valdría la pena también tener ahí medidas adicionales, como justamente declaratorias de integridad por parte de las empresas que participan, esto que se mencionaba sobre tener todo en el sistema de control digital, tener todo el registro de los participantes, de tener inclusive cuáles son los requisitos previos que tendrían que tener cada postulante y en ese sentido que se pudiera contar con una prevalidación de los actores que vayan a participar. Justamente se mencionaba que ya se publica el programa anual de adquisiciones, ahí habría nada más que precisar que vale la pena también dar seguimiento no a la versión original, sino también a las modificaciones y ajustes que se puedan llevar a cabo de este tema del plan anual de adquisiciones. Creo que esto va a suceder a nivel federal y evidentemente también terminará impactando a nivel local. Por ejemplo, con el tema del coronavirus, posiblemente se tengan que hacer ajustes y modificaciones pues en todos los ámbitos para poder salir de esta eventualidad. Algo que no se menciona es la investigación de mercado, también es importante que se tendría que considerar. La preconvocatoria y la convocatoria junto con el pliego de condiciones también se pueden profundizar y poner ahí otra serie de requisitos. Aquí mencionaba justo tener esta etapa de prevalidación y los documentos de integridad que ayudan a disminuir los riesgos en materia de corrupción. Y bueno, este tema que también sí se contempla sobre la excepción a la invitación y a la adjudicación directa, y finalmente el tema transaccional de la plataforma y de datos abiertos de la información. Entonces, creo que ya tenemos justo es muy buen avance este decálogo, que creo que puede ser complementado con estos principios y estas medidas de disminución de riesgos y de transparencia. Muchas gracias, Manuel. Sí, aquí de la Contraloría también del Congreso.
Bueno, de la Oficialía Mayor, perdón, Oficialía Mayor, perdónenme. Del área operativa Gracias. respecto a este tema. Nosotros vemos muy bien la propuesta en términos generales. Tendríamos que, ahorita de hecho el licenciado Roberto Ávila haría unos comentarios en lo específico, porque tiene que ver con la implementación, con lo viable que pueda ser algunos aspectos considerados aquí en el decálogo. Sin embargo, desde la oficialía nosotros estamos porque haya mayor transparencia, porque demos cumplimiento a la rendición de cuentas también, y fundamentalmente que todas y todos aquellas personas interesadas de participar en los procesos, pues que lo hagan, ¿no? O sea, al final del día, lo que se requiere es que se compre mejor y más barato. O sea, eso lo tenemos claro, pero también a veces las circunstancias de los tiempos y las necesidades de los órganos nos complican. Un aspecto que me gustaría comentar respecto, por ejemplo, a la aprobación del programa anual de adquisiciones. Es el momento que en el comité de adquisiciones no se ha aprobado, por ello no lo hemos publicado como tal. O sea, son otras inercias internas, como lo mencionábamos anteriormente, otros aspectos que infieren y que nos limitan para poder nosotros dar cumplimiento a las obligaciones que tenemos. De ahí que en este momento, por eso no hemos publicado nuestro programa. De hecho, el día de ayer el oficial mayor iba a hacer un tercer reiterativo al comité para que sesionara el tema y así nosotros estar en condiciones de empezar nuestros procesos de licitación. Así que sería todo por mi parte. Gracias. Primero que nada, agradecer a la hospitalidad. Segundo, quiero manifestar que celebro que tengamos este tipo de reuniones, que entendemos perfectamente bien que es un inicio, como se dice coloquialmente, es un saque. Nosotros iremos enriqueciendo también las diferentes propuestas, pero en este punto en particular yo quiero sugerirles a la mesa, específicamente a los integrantes del Congreso, que ya tengamos mejor una reunión nosotros, previo a la del miércoles, para ponernos de acuerdo en todos los documentos que se están plasmando aquí. Dada la pluralidad evidente del Congreso, necesitaríamos ya convocar a todos los actores relevantes involucrados en el tema, y ya venía el miércoles con una propuesta muy clara de la ruta, de los formatos y del mismo decálogo, ¿no? Y con la aprobación incluso. Sí, porque como lo comentaron aquí, evidentemente también tiene impactos, ¿no? Impacto económico, en fin. Entonces, sí necesitamos darle una muy buena checada, y el miércoles estaremos en condiciones mejor de discutir ese tipo de cosas. Es todo lo que quería comentar. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ¿algún otro comentario al respecto? Hemos revisado el documento y efectivamente consideramos que hay una suma de esfuerzos en el sentido de implementar y atender lo que la normatividad dispone. Asimismo, nosotros hemos identificado que muchas de las sugerencias que están contenidas en el decálogo están contenidas dentro de la propia normatividad de la materia, que si bien es cierto están aquí mencionadas, también había que precisar las acciones que al relevo de la oficialía mayor se han implementado ya de este decálogo. Nosotros hemos tomado acciones en la revisión de la normatividad interna, de los procedimientos que se han llevado a cabo. Sin embargo, sí es preciso ahondar en cada uno de los puntos de manera más específica, toda vez que inclusive hemos tomado guías del IMCO para nosotros considerar algunos procedimientos que estaban ausentes y que, como reitero, al relevo de la oficialía mayor se han implementado en los últimos procedimientos. Quedan a lo mejor algunas cuestiones por ampliar, por precisar, pero sí coincido con el Contralor, que sería un trabajo interno de parte de la oficialía y de los órganos internos del Congreso, para que pudiéramos presentar quizá una mejor propuesta de este decálogo, que creo que es perfectible. Sí. Compartiendo el planteamiento del licenciado Jorge, en el sentido de que, bueno, no solamente por el tema del decálogo, sino lo que se ha abordado en la reunión del día de hoy, la ruta y las cédulas que se han expuesto,
pues sí poner a consideración de la mesa, del instituto, salvo su opinión, pues en aras de darle mayor método, mayor orden al tema de la retroalimentación que se está proponiendo, se pueda llevar a cabo durante todo este proceso, pues sí, yo creo, o bueno, yo sugiero que poner a consideración de la mesa una elección o una determinación de un enlace por parte del Congreso, porque se ven como los esfuerzos un poco aislados. La Oficialía Mayor tiene un planteamiento, el órgano interno tiene uno también, que seguramente son coincidentes en algunos temas, la Junta por su parte también tiene algunos elementos, pero creo que en aras de darle un seguimiento más puntual, también entendiendo que se estarán incorporando algunos órganos como el comité que mencionábamos al principio, o la misma Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas del Congreso, que también por esta ocasión no pudo estar aquí presente, pues con aras de articular todos estos esfuerzos, poder tener una representación, un enlace que nos pueda dar este seguimiento. Por ejemplo, ya se está hablando aquí que el miércoles se manden algunas observaciones, pero si mandamos todas y todos un cúmulo de observaciones, pues va a ser un esfuerzo como que doble poder estar sistematizando esta información, adicional que el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, por eso pues me permito hacer esta propuesta en aras de darle más eficacia y eficiencia al avance en esta metodología. Muchas gracias, Julio César. Y justamente, qué bueno que lo comentas, porque dentro de los lineamientos de trabajo es una hojita que yo creo que sí valdría la pena que la leyéramos y de una vez la aprobáramos el día de hoy en lugar de recibir comentarios, porque es nada más normas muy sencillas de cómo precisamente vamos a llevar a cabo estos trabajos. Y en estos lineamientos de trabajo se habla precisamente de la designación de un enlace y cuáles serían las funciones. Entonces, si están de acuerdo, ¿les parece si los leo? Y ya al final los aprobamos para que tengamos entonces también algún documento de avance en nuestros trabajos como primera mesa, ¿no?, del día de hoy. Lineamientos de trabajo. Primero, son integrantes del Plan de Acciones de Parlamento Abierto quienes lo suscribieron el 27 de noviembre de 2019. Segundo, el Plan de Acciones de Parlamento Abierto consta de 5 acciones de apertura que se refieren al eje inclusión y difusión con enfoque en las personas adultas mayores. Tercero, cada una de las OSC e instituciones públicas que forman parte del Plan de Acciones de Parlamento Abierto deberán designar a una persona que fungirá como enlace. Cuarto, las funciones de los enlaces son: a. Asistir a las reuniones y actividades convocadas para el cumplimiento de las acciones de apertura del Plan de Acciones de Parlamento Abierto. B. Expresar la postura y tomar decisiones a nombre de la organización de la sociedad civil o institución pública a la que representa. C. Contribuir a la definición de la metodología para la construcción, implementación, seguimiento y monitoreo del Plan de Acciones. D. Desarrollar las acciones de apertura necesarias para cumplir con los objetivos y metas a las que se haya comprometido la OSC o institución a quien representan. E. Participar en los grupos de trabajo necesarios para dar cumplimiento a las acciones de apertura del Plan de Acciones. F. Participar en el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acciones, así como validar su avance. G. Atender las comunicaciones y requerimientos para el desarrollo del Plan de Acciones. Quinto, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Info, CDMX, realizará las funciones de Secretaría Técnica del Plan de Acciones de Parlamento Abierto. Sexto, la Secretaría Técnica tendrá las siguientes funciones: convocar a las reuniones del Plan de Acciones. B. Levantar minutas de las reuniones derivadas del Plan de Acción de Parlamento Abierto. C. Realizar las acciones necesarias para el adecuado desarrollo de las reuniones del Plan de Acciones. D. Llevar el seguimiento de los acuerdos del Plan de Acciones de Parlamento Abierto. E. Llevar el seguimiento de las acciones Para cada una de las 5 acciones de apertura se deberá establecer una meta o resultado, fecha de inicio y término, así como el indicador y medio de verificación que permita la evaluación parcial, avances y evaluación final, resultados. Octavo, las decisiones para implementar, dar seguimiento, monitorear y evaluar el plan de acciones serán tomadas a través de consenso por las personas que participen como enlace o por quienes representen a los actores en las reuniones. Noveno, las cuestiones no previstas en los presentes lineamientos serán planteadas al grupo de trabajo del Plan de Acciones de Parlamento Abierto para su determinación de acuerdo con lo previsto en el numeral 8º de los presentes lineamientos.
Entonces, como ven, pues básicamente son unos lineamientos que creemos que nos van a ayudar a llevar a cabo los trabajos. Son reglas normales, comunes de trabajo en este tipo de planes de acción. Y si están de acuerdo, pues no sé si hay algún comentario sobre los mismos. Y en su caso, entonces procederíamos a someterlo a aprobación de los presentes. Quienes estén de acuerdo con aprobar los lineamientos de trabajo presentados, por favor que levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Yo quisiera comentar aquí, a lo mejor en el lineamiento tercero, donde refiere cada una de las OSCs e instituciones públicas que forman parte de las direcciones del Parlamento Abierto deberán designar a una persona que fungirá como enlace. En este sentido, justo por la pluralidad que han comentado, obviamente de parte del Congreso, aquí los firmantes fueron mesa directiva, junta de coordinación y la Comisión de Transparencia, ¿cierto? No sé si en ese sentido hubieran, en vez de una sola persona, o sea, justo uno por firmante, de tal manera que pudieran, pues, nosotros hacer, derivado de la aprobación de estos lineamientos, hacer ese ajuste y también remitir por correo electrónico la solicitud, ya nada más para documentar y protocolizar esta parte de los enlaces. No sé si estén de acuerdo, ¿no? Todavía esa sugerencia. Pero las unidades administrativas, como en caso de la Fiscalía Mayor, ¿cómo quedaría esa representación organizativa? Yo quiero sugerir nuevamente que esto lo discutamos en el Congreso y presentemos en una mesa para darle viabilidad, no creo que sea muy bueno para definirlo, ¿no? Si no tienen inconveniente, me refiero a los integrantes. Pues no habría lugar a los lineamientos aún, pero es que estaría... Usted viene de parte de la presidencia, viene parte de la Junta de Coordinación, o sea, como representantes de los... Las unidades. No, y ya ahorita en este momento estaría en condiciones de aprobar estos lineamientos a su reserva de que esa sobre todo, sí, se podría frasear así, que en el caso del compromiso en torno a las aplicaciones y licitaciones, más bien, pudieran tener esa particularidad, porque digamos el resto de compromisos me parece que recaen más en el ámbito de casas de gestión, en fin, entonces no sé si les parece bien que así lo desglosemos, ¿no? Que en el compromiso referente a esta parte de licitaciones se tendrá acordado a través de los órganos de gobierno que determinen qué forma de enlace, ¿no? Algo así lo podríamos frasear. O sea, sobre todo porque a mí lo que no me gustaría es irnos sin lineamientos, porque digo, de tal manera que pudiéramos sí avanzar y por supuesto incluir las exposiciones que ustedes han hecho aquí en la mesa, y en esa medida por supuesto podrían venir la representación justo de Contraloría, de Fiscalía, de esa manera descrita en textos, ¿no? Yo insisto, no hay problema en aprobarlos como tal, solamente hablar de la generalidad del Congreso, en todo caso, es decir, estará el Congreso representado, en fin, salvo tema que tenemos que aceptar. Como dice una persona, poderlo dejar ahí en esa parte. Establecerán los enlaces respectivos. Sí, para la relación que abra la cuestión de avanzar en eso. Perfecto, entonces así lo reseñamos en la minuta, les alcanzamos también en todos los documentos electrónicos que les vamos a hacer llegar, y eso podría ser el día de hoy, justamente este ajuste a esa redacción, y de manera que pues ya tengamos los lineamientos aprobados y dejemos abierta esa posibilidad de designar diferentes enlaces de acuerdo a los firmantes del plan. Adelante. Gracias. La verdad es que con la intención de poder generar que esta reunión, además de esta aprobación de serie de documentos que por supuesto son muy relevantes, y poder concretar quizá una versión final del decálogo que pueda ser ya procesada, yo les pediría si nos pueden apoyar en el caso de la Oficialía Mayor, que creo que tienen varios comentarios también muy de fondo, si igual las organizaciones de la sociedad civil
que nos puedan remitir quizá en el transcurso del día de hoy y de mañana sus comentarios al documento, pues nos ayudaría mucho, y les haré la propuesta adicional de que internamente en el Congreso nos pudiéramos reunir el viernes, no sé cómo estén de posibilidades, si quieren, para que analicemos ya la versión final con sus comentarios y poder remitirle acá al instituto el documento, y también para tener el tiempo adecuado para procesarlo la semana que viene con la Junta, ¿no? Esa sería la petición. Entonces, entre hoy y mañana poder recibir sus comentarios, igual de la unidad de transparencia de la mesa, y poder tener nuestra reunión interna del Congreso el viernes. ¿Les parece bien? Sí, correcto. ¿Sí? Incluso para discutir, digo, que se sepa cuál va a ser la metodología para votar. O sea, quiénes vamos a, ahorita votamos todos, pero quiénes vamos a tener de verdad facultades para tomar decisiones en esta mesa. Eso también creo que va a ser una propuesta que deberíamos nosotros aportar como Congreso. Creo que se establecerá haciendo lineamientos también, ¿no? En una De hecho, así está, ¿no? No, pero ellos se refieren a las decisiones al interno, al interior del Congreso. Puede ser como una de justamente esta tercera, sí, yo creo, a la que otra tercera de los lineamientos. Ajá, ok. Sí, sin duda, sin duda. Pues, pero en el entendido de que son los enlaces que designe cada uno de los firmantes. Ahí estamos. A ver si voltean todas acá, por favor. Si nos regalas una